buenas tardes y bienvenidos una semana más a Cuidamos de ti. Ya saben que este es el programa en el que les contamos asuntos relacionados con la salud todas las semanas aquí en PTV Córdoba. ¿Qué tenemos para hoy? Presten mucha atención a nuestro sumario. Primeramente nos marcharemos a la clínica quiropráctica del doctor Martín Thomsen. Allí hablaremos del tratamiento quiropráctico tras una cirugía. A continuación nos acompañará en nuestro plató Rafael Ríos, de Centro Auditivo Ríos. Con él hablaremos de las nuevas tecnologías que amplían los horizontes del mundo de la audiología. A continuación nos marcharemos hasta la Clínica El Brillante. En su sección Oftalmología hoy trataremos el desprendimiento de retina. ¿Qué es? ¿Por qué se produce? ¿Y qué consecuencias tiene para nuestra salud? Y para terminar, recibiremos en nuestro plató al oncólogo Isidoro Barneto. Con él vamos a hablar de cáncer, porque se ha celebrado muy recientemente el Día Mundial contra el Cáncer y el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Hoy vamos a hablar de datos muy esperanzadores. Bueno, pues nos vemos aquí de nuevo una semana más en la clínica quiropráctica del doctor Martín Thomsen en Ciudad Jardín, en Gran Vía Parque. Saludamos ya al doctor que está a mi izquierda. Buenas tardes, doctor Thomsen. Gracias por acogernos una vez más. De nada. Y bueno, pues tenemos hoy otro paciente con nosotros. Él es Juan Manuel Moraga. Tiene 60 años y bueno, podríamos decir que presenta una doble problemática, porque él ya visitó al doctor Thomsen. Bueno, no lo he saludado. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Y como decíamos, tiene una doble problemática. Ya visitó al doctor hace 3 años, porque presentaba un dolor en la zona lumbar por las mañanas que iba desapareciendo a lo largo del día. Y también hormigueos en la pierna derecha. Aquello pasó. Y hace un poquito más de un año tuvo un accidente en el que se fracturó las 2 muñecas, además de una vértebra. Tuvo que pasar por cirugía, ahora nos explicará exactamente el doctor en qué consistió esa cirugía. Y después de la cirugía empezó a encontrarse con diferentes problemas. Y salió de usted llamar al doctor y preguntarle si podía ayudarle. Es un resumen muy resumido, pero si quiere nos puede contar usted cómo se encontraba en el primer caso y en el segundo y por qué decidió acudir al doctor Thomsen. ¿Cojo yo o no? No hace falta. Mira, al principio yo tenía problemas de espalda por mi trabajo, y eso se van acumulando durante los años hasta que un día, no es de un día para otro, ¿no? Y entonces notaba que la vida se me estaba complicando y tenía que seguir trabajando. Y entonces no sabía qué hacer y yo no quería tomar analgésicos ni ningún tipo de medicamento y de hecho no tomo nada. Y un día paseando por aquí vi un cartel que ponía Clínica Doctor Thomsen, quiropráctico. Y pensé, esto es lo que yo buscaba, porque el tiempo en que yo estuve viviendo en Estados Unidos yo sabía lo que era un quiropráctico, cosa que aquí en España no existe, ni siquiera se puede estudiar. Y entonces entré. Estuvimos hablando, saludé a Martín, le puse mi caso y me dijo, sí, te puedo ayudar. Estuvo estudiándome y empezamos a trabajar juntos. Y poco a poco fui viendo que esos dolores que tenía por la mañana, esa rigidez total que tenía cuando empieza el día, que no puedes, estás como si fuera amarrada tu columna, ¿sabes? Empezó a distenderse y ya empecé a tener una vida desde el principio normal. O sea, normal, es una cosa que si no la ves no la puedes creer, porque tú llegas a pensar en un momento dado que es que tiene que ser así, que el desgaste de tu columna tiene que ser así y que tu cuerpo tienes que llevar eso para toda la vida. Bueno, pues resulta que no. No tomaba nada, no tomaba ningún analgésico y empecé a notar flexibilidad en el cuello. Hacer esto, por ejemplo, para mí era imposible. O levantarme sin dolor. Necesitaba un tiempo como de calentamiento de mi cuerpo para empezar a ser una persona medio humana, ¿no? Y al cabo de un número de sesiones, mi vida empezó a ser una vida de una persona normal, sin mayores. O sea, yo no tenía 18 años, claro, pero tampoco hacía falta. Y bueno, así fue todo. Hasta que un día, pues tuve un accidente.
Me caí y me rompí los dos antebrazos y una vértebra. Me estuve hospitalizado, tuve 3 cirugías y después de un tiempo en que era una persona totalmente casi vegetal, ¿no? No tenía ni movilidad, no podía salir de la casa, o sea, era como haber vuelto casi a la infancia, ¿sabes? Te llevaban casi en brazos. Empecé a recuperarme poco a poco y cuando ya pude salir y pude moverme, un día vine a ver a Martín y le dije a Martín, me ha pasado esto, ¿podemos hacer algo? ¿Qué se puede hacer? Y me dijo Martín, vamos a ver. Estuvo estudiando mi caso, estuvo viendo las radiografías, estuvo viendo cómo estaba mi cuerpo y dijo, sí, creo que podemos hacer algo. Y empezamos. Empezamos poco a poco con las muñecas y con la espalda. Y te puedo decir que esto hace unos meses, no hace demasiado, y que no tomo ningún medicamento, no tomo ningún analgésico, no tomo antiinflamatorios y llevo una vida prácticamente igual que la que llevaba antes del accidente. Y para mí mismo es extraño, ¿no? He recuperado la fuerza, la masa muscular, no dependo de nadie, soy una persona 100% totalmente activa y a veces cuando pienso en cómo lo hace él, ¿no? Cómo te da la confianza que te da, cómo cuando entras y tú entras temeroso, no sabes qué va a hacer esto, ¿no? Porque al principio te parece que es casi como una cosa de magia, ¿no? Una cosa así casi de curandero, ¿no? Que esto no es simplemente es ciencia y luego yo creo que una gran cualidad que tiene Martín es que te da mucha confianza, porque tú crees en él, ves cómo actúa, te da mucha cercanía. Y cuando ves los movimientos que te hace de columna, ¿no? Aquí, o en el cuello, ¿no? Te crees que te va a arrancar la cabeza prácticamente. Te relajas, te dejas llevar y notas cómo tu cuerpo empieza a funcionar, a coger otra vez la verticalidad, a coger flexibilidad y te devuelve otra vez, la verdad, que te devuelve casi años de juventud. Estoy mejor que cuando tenía 50 años casi en algunos aspectos, ¿no? Me lo creo, me lo creo. Doctor Thompson, ¿cuál es la situación en la que se encontró? Si quiere podemos hablar de esa primera etapa y tras el accidente a Juan Manuel. En la primera etapa venía con varias subluxaciones. Subluxaciones quiere decir que tenía vértebra que a lo largo de su vida se había ido desplazando poco a poco, hasta que llegó un momento que presionaba el nervio. Entonces, este dolor a nivel lumbar y el hormigueo que sentía, esto era por causa de la presión del nervio. Si está mal aquí, arriba también se pone mal. Entonces, a la hora de tratarlo, empezamos a tratar toda la columna. Todo estaba dirigido hacia otra vez colocar el hueso a su sitio, una vez que está en su sitio, estabilizarlo y desde allí normalmente se está bien. Y él estuvo muy bien hasta que se cayó y otra vez se lesionó. En ese momento pasa por el hospital y nada más y nada menos que 3 cirugías. ¿En qué consistieron, grosso modo, esas operaciones? 2 eran de las muñecas, de los huesos. Pusieron clavos para unirlo bien. A nivel de la columna, tenía 5, 4, 3, 2, 1. Tenía una fractura aquí de la vértebra, pero del cuerpo. Entonces, el cuerpo quedó deformado. Allí, algunos médicos lo van a dejar que se cure por sí mismo. Otros, si ven que está muy inestable o que piensan que está muy inestable, puede pasar por cirugía de fusión. Esto quiere decir, una de la vértebra de arriba y la de abajo juntos, hace que todo se quede como un hueso y ya está estable por fuerza. Típicamente coge hueso, puede ser de donante de uno mismo, lo va colocando aquí y para que se quede bien rígido también pone implantes aquí para allí. A los 2 meses este ya está como un hueso, pero tiene su problema. Al estar esto unido, arriba o abajo, tiene que compensar por la pérdida de movilidad. Entonces muchas veces empezamos a ver problemas arriba o abajo. Con la caída, la vértebra de abajo se había deslocado otra vez
Entonces, a la hora de tratarlo, estamos intentando normalizar el funcionamiento de la columna. Esto está unido, no podemos hacer nada, pero con las demás partes sí podemos trabajar, hacer que todo el nervio funcione bien. Muñeca, toda la rehabilitación está dirigida hacia recuperar la movilidad. Al tenerlo escayolado y también por los clavos, ha perdido mucha movilidad. Si no lo recuperemos, bueno, uno es incómodo, pero también se va a inflamar y va a terminar por presionar el nervio en la muñeca y empieza a tener dolores en las manos, hormigueos. Entonces, nosotros hemos estado movilizando los huesos y en principio le doy ejercicios para ir moviéndolo y realmente rápidamente se recuperó bien de sus lesiones. Cuando Juan Manuel le propuso o le pidió ayuda, porque después de la cirugía no se sentía él todo lo bien que esperaba, y usted estudió su caso, se dio cuenta de que sí podía ayudarlo. Cuénteme qué vio para que sí pudiera ayudarlo, porque ¿se puede tratar con quiropráctica después de pasar por una cirugía o solamente ha sido en este caso, en el caso de Juan Manuel y en otros casos puntuales? A la hora de tratarlo, bueno, después de una cirugía hay que esperar un tiempo a que los huesos se hayan unido. Entonces, una fractura de ese tipo, 2 meses, normalmente ya está bastante curado y ya empieza a poder trabajar sin problema con ellos. Si haces una cirugía de la columna y no mejora, típicamente porque han tratado, el diagnóstico está errado. Se puede tener 2 problemas a la vez, un problema en L4 y otro en L2. Si trata L4 sin tratar L2, no mejora. Entonces, yo normalmente cuando veo no mejorado, bueno, miramos las demás partes de la columna, a ver si podemos mejorarla allí y típicamente conseguimos una buena mejoría. El problema de la cirugía es que muchas veces deja cicatrices o puede haber daños permanentes. Este coge espacio y presiona los nervios. Trabajamos un poquito para intentar liberarlo, pero algunas veces ya el resultado no es tan bueno como si hubiese venido antes. ¿El caso de Juan Manuel se podría haber resuelto sin cirugía o era necesaria? Es difícil para mí decir después. En el momento el médico lo ha evaluado y ha dicho eso está inestable y lo ha hecho así. Entonces, posiblemente se podía haber evitado. En cualquier caso, por hacer una recomendación general a personas que nos estén viendo, antes de pasar por cirugía, convendría tener un diagnóstico quiropráctico para ver si al menos puede mejorar antes de pasar por quirófano. Cualquier persona que piense en hacer cirugía de la columna, en el disco, o pues tiene un desplazamiento de la vértebra, listesis, intenta quiropráctico primero. Los propios cirujanos normalmente van a decir que la cirugía es su último recurso, porque los daños que hacen al hacer la cirugía no se puede deshacer. Quiropráctico, en peor de los casos, inefectivo, no hace nada, pero no lo empeoramos. Y en la gran mayoría de los casos, a la gente que nosotros aceptamos, un 80% queda bien. Volviendo al caso de Juan Manuel, ¿qué pronóstico tiene de aquí al futuro? Y como siempre, ¿qué tratamiento de mantenimiento debe tener en cuenta para que lo suyo está bien, se mantenga y no vaya a peor? Entonces, su columna ahora mismo está bastante bien, está estable. Si no tiene más caídas, si se cuida un poquito a la hora de trabajar, debería poder estar trabajando otros 10 años sin problema en absoluto. Que el futuro está muy bien. Mantenimiento para él una vez al mes. Ahí, con una vez al mes normalmente ya se va manteniendo bien. ¿Usted nota los cambios? ¿Se encuentra? Eso me pregunta a todo el mundo. Yo no noto los cambios. No sé si habrá sido siempre, pero todo el mundo va a cambiar el tiempo, no sé, yo nunca noto cambios, no noto dolor por cambio ninguno, no, igual es porque tampoco lo pienso, o sea, el dolor no le doy ninguna opción, o sea, si aparece pienso en otra cosa, no, es una cosa que a mí mismo me extraña, ¿no? No noto los cambios de tiempo, no sé, será porque como ya prácticamente no llueve nunca, no hay casi cambios de tiempo, eso es verano e invierno, frío y calor, pero no. Le podía hacer una pregunta a Martín
¿A una persona de mi edad se le puede revertir la operación? Porque sé que a las personas jóvenes, para posibilitar el desarrollo de la columna, cuando se rompe una vértebra, luego se le quita la operación para que puedan desarrollar, crecer. Pero a una persona de mi edad, si cuando haya fijado la columna ya, ¿se puede revertir la operación para intentar recuperar flexibilidad en esa zona? Bien. Tu edad no es un problema. El problema realmente es la operación. Entonces, uno es que pone 2 trozos de hierro aquí para unirlo, pero también normalmente van a poner huesos aquí para que eso se une. Se puede quitar los huesos, pero va a seguir estando unido. Sí. Entonces, solo se quita si vemos que hay alergias hacia los metales o otro tipo de problema. Si los implantes no están molestando, no se toca. Porque no puede recuperar la movilidad. Los daños que se han hecho allí ya están. ¿Lo pregunta porque siente alguna molestia? Porque me pregunto porque, claro, esa zona está amarrada. O sea, la zona donde... Tiene 2 vértebras unidas. Claro, entonces esa zona no puede moverse, evidentemente. Ahí no se te va a romper la columna nunca. El titanio no se rompe, pero esa zona no puede flexionarse, evidentemente, ¿no? Entonces la pregunta es por si se puede quitar y esa zona adquiriría otra vez flexibilidad. Me he animado a hacerte la pregunta porque, como ha dicho Martín antes, que estoy también, que casi prácticamente puedo durar más de 100 y pico de años, entonces sí, esa flexibilidad la podría ganar otra vez. Así de bien se encuentra, así de bien se encuentra. La flexibilidad no se recupera, no. No se va a recuperar. No se va a recuperar, no. Lo que tenemos es trabajar con esto y si conseguimos que los de arriba y de abajo se mueven más, recuperemos lo perdido. Ahí, no sé si te puede interesar para alguna persona que esté en mi situación. Yo soy autónomo, ¿no? Entonces tengo muy poco tiempo. Y la primera vez que vine antes del accidente, yo estaba bastante fastidiado de la columna, de acumulado tanto desgaste, acumulado durante años sin haber hecho nada para remediarlo. Entonces hablamos Martín y yo, y me dijo, necesitas tantas sesiones. Eso significaba venir, por ejemplo, una vez al mes, una vez a la semana, durante muchas semanas. Yo no tenía tanto tiempo. Le digo, ¿y si viniera una vez al día? Dice, vale, puede ser. Y 2 veces al día. Y al final acabé viniendo 3 veces al día. Decía que Martín que nadie lo había hecho, ¿no? Pues lo digo por si alguien que está lejos, que tiene este problema, necesita más sesiones y dice que yo no puedo. Lo hice 3 veces al día y me concentré en esto, lo dejé todo y lo pudimos hacer. De hecho, Martín y yo venía por la mañana a las 9, luego a la 1 y luego por la tarde otra vez a las 5. En ese tiempo, Martín y yo estábamos todo el día dándonos abrazos. O sea, su mujer y la mía ya casi tenían sospechas de que había algo entre nosotros, ¿sabes? Pero la cosa quedó ahí. En resumen... O sea, si alguien tiene la duda que no tiene tiempo, que tiene que desplazarse, si reservas ese tiempo y se puede hacer, y en mi caso yo estaba bastante fastidiado, lo hicimos y la verdad que el resultado fue, yo nunca lo pude imaginar, ¿eh? Encantado. Sí, porque nos lo ha dicho el doctor, que puede durar más de 100 años, pero usted se encuentra bien, ¿no? No, yo me encuentro perfectamente, Te digo que me extraña a mí mismo después de la debilidad que tenía, sobre todo después de la operación. Yo iba por la calle, veía a alguien con un perro, con una correa, y tiraba a la otra acera. O sea, un miedo horrible a caerme, y una inseguridad absoluta, un no saber. Pues cuando el accidente tenía 58 años para cumplir 59. Y yo pensé, tengo vida todavía, tengo que trabajar. ¿Crees que se te acaba todo? Te ves un inútil prácticamente, ¿no? Porque no tienes confianza. Y de pronto dices, oye, aquí hay todavía, como dicen, partido para jugar, ¿no? Por lo menos vamos a intentarlo. Y encantado. Y sin tomar, ya te digo, ni un solo medicamento. Pues nos alegramos de su mejoría, Juan Manuel Moraga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido en Cuidamos de Ti su testimonio. Ha sido un placer. Pues el placer ha sido mío y si a alguien le puede ser útil, pues encantado de ser útil. Muchas gracias. Y bueno, doctor Thompson, un paciente, un caso más resuelto y que se demuestre a través de esta sección que tenemos en el programa Cuidamos de Ti que nada es imposible, ¿no? Correcto. Mucha gente piensa que problemas de espalda hay que aprender a convivir con ello. No hace falta, solo es tratarlo de forma correcta, atacar la causa y así normalmente se consigue un alivio rápido y duradero.
Pues muchísimas gracias por habernos abierto las puertas una semana más de su clínica y nos seguiremos viendo en próximas entregas. Muy bien, muchas gracias por venir. Ha sido un placer. Nos despedimos de la clínica del Dr. Thompson, pero seguimos hablando de salud en nuestro programa Cuidamos de ti. Pues continuamos con nuestro programa y en esta ocasión tenemos sentado con nosotros a uno de los miembros integrantes de Centro Auditivo Ríos. Él es Rafael Ríos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, estamos dispuestos y preparados hoy para abordar un tema interesante dentro del mundo de la audiología y es las nuevas tecnologías, porque la audiología, como ya hemos visto en otros programas, especialmente con usted, ha cambiado mucho a lo largo de estos últimos años y las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental. ¿Qué tenemos ahora entre manos? Un resumen, un mapa general de esa situación tecnológica que se vive en el ámbito de la audiología y si le parece vamos desgranando punto por punto para qué sirve cada uno de estos avances y cómo pueden beneficiarse las personas que tienen pérdidas auditivas, ¿le parece? Muy bien, sí. Bueno, hoy en día prácticamente contamos con un microchip nuevo con 2.4 GHz que prácticamente ha revolucionado mucho el mercado de la audición. Ese microchip nos permite tener audífonos prácticamente que se complementan con el audífono como si fuesen manos libres. El mismo micrófono del audífono sirve para captar la voz y transmitirla al teléfono. Y la verdad es que va muy bien. Ese mismo microchip es fundamental para poder oír la televisión hoy en día sin que el usuario tenga ningún complemento. Solamente se le pone un pequeño accesorio a la televisión y capta perfectamente. También se puede desarrollar con ese mismo microchip todo tipo de aparatos, pequeñitos de los que van dentro del oído, grandes, para que todo el mundo pueda utilizarlo. No porque sea un microchip avanzado no se puede posicionar en un audífono grande. Ya sabemos que hay personas con cierta edad que el utilizar esos aparatitos pequeñitos, le cambian la pila y todas esas cosas son muy complicados, pero se puede poner en cualquier aparato grande, e incluso para sorderas bastante profundas. Que no siempre ha estado un poquitín diciendo pues un aparato no sirve para sorderas profundas y en este caso pues el microchip viene sumamente habilitado para todo ese tipo de acciones. La tecnología nueva nos está dando muchos beneficios para que el usuario pueda optar por varias soluciones con una gran calidad. También lleva una serie de programación específica para que la persona que lo va a utilizar pueda disfrutar el máximo confort de la audición y permitirle estar en sitios diferentes para que la voz le llegue bastante clara, para que tenga bastante inteligibilidad y no tenga ningún problema a la hora de poderse comunicar con las personas. Es decir, que gracias a este microchip todo el mundo puede oír, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, siempre que haya un resto auditivo importante, porque también los audífonos son muy buenos, pero también cuando hay muchísima pérdida y no hay resto auditivo, pues la verdad es que es muy complicado, pero yo te diría que prácticamente el 90% de los hipoacúsicos se puede ponerse un audífono y puede oír bastante bien. ¿Qué es el procesamiento de los audífonos y qué tiene que ver con esto de las nuevas tecnologías? El procesamiento es, digamos, lo que lleva el chip que lleva el aparatito, y este procesamiento tiene aproximadamente, creo que son unos 8 millones de cálculos por segundo, dependiendo de los canales que el audífono tenga. Entonces, todos actúan independientemente y eso hace que capte el sonido, lo analice y prácticamente casi lo personaliza. Eso es lo que hace el microchip. Mucho más, es más extenso, pero bueno, tampoco vamos a hablar de una cosita que va a ser muy complicada. Va a ser muy técnica. Sí, va a ser muy técnica y eso quien lo podría a lo mejor explicar muy bien serían los ingenieros, ¿no? Pero prácticamente la información que nos llega a nosotros y
sobre todo porque yo por la información me guío mucho, pero donde me gusta verificarla, esa información que me da el ingeniero, es cuando tengo un paciente con diferentes dificultades y veo que esas dificultades prácticamente se le ha solucionado todo. Exactamente. Siempre hay que tener en cuenta de que los audífonos son muy buenos, son de muy alta tecnología, pero también necesitamos la ayuda de que el paciente nos explique exactamente qué es lo que tiene para podérselo puntualizar. Exactamente. ¿Han colocado ya microchips de estos Sí. en Centro Auditivo Ríos? Sí, ya llevamos prácticamente 1 año y medio adaptando ese tipo de microchip y son excepcionales, van muy muy bien, en casos muy complicados. Incluso una de las cositas que tiene es para aquellas personas que tienen acúfenos. No sé si sabes lo que son los acúfenos. Sí, pero explíquelo, explíquelo. Los acúfenos son unos ruidos que se producen, hay diferentes opciones, pero una de ellas es el oído interno, que produce un ruido, y esos acúfenos hay muchísima gente que tiene unos malestares impresionantes. Sí, porque son pitidos, exactamente. Ruidos constantes que se sobreponen incluso a otros ruidos. Sí, normalmente siempre se superpone a todos los que hay, al no ser que estén muy cerca de él y haya alguno muy grande que sea capaz de, digamos, de ponerse por lo alto, pero normalmente son ruidos muy molestos, muy... Es como si tuviéramos dentro de la cabeza una alarma sonando constantemente, sí, algo así, o un motor encendido. Exactamente, o sea, hay muchísimo, porque yo a lo largo de mi periodo de profesional hay quien me dice que tiene una lavadora, hay quien me dice que tiene un camión, hay quien tiene un tractor, y la verdad es que son muy incómodos. Entonces estos audífonos pues llevan un balance de tinnitus, que se le llama, que lo que hace es que nosotros le podemos poner un ruido por encima del o sea, se le analiza el que la persona tiene y se le pone un ruido por encima de la sonoridad que él tiene. Y lo puede ir balanceando dependiendo de cómo esa persona se encuentre en ese día. Y la verdad es que es una terapia de entrenamiento hacia los acúfenos y nos está dando un buen resultado, nos está dando muy buen resultado. Y hay muchísima gente con ese problema, hay muchísima gente con acúfenos. ¿Y es un problema crónico? ¿No desaparece? Pues, yo conozco muchísimas personas y como no sé que cuando le ha ocurrido el acúfeno han ido a su otorrino y le han mandado alguna cosita, pero normalmente no suele quitarse, siempre está estable, a veces va más, pero normalmente casi siempre lo tienen. Cuando aparece el acúfeno. Cuando aparece el acúfeno ya es muy complicado de quitarlo. Bueno, ahora tenemos una solución, sí, entre comillas, no lo hace desaparecer, pero sí que lo mitiga. Exactamente, nosotros no lo hacemos desaparecer, lo único que pasa es que con este entrenamiento, este tratamiento de entrenamiento de acúfeno, pues hacemos que la persona por lo menos esté mucho más relajada, e incluso te diría que lo primero que hacen estas personas es por la mañana cuando se levantan ponerse su aparatito para no tener ese ruido interno. Constantemente machacando la cabeza. Exactamente. Bueno, Rafael, las nuevas tecnologías en el mundo de la audiología también han ayudado a reducir el tamaño de los audífonos. Cada vez contamos con audífonos de menor tamaño que son cada vez más discretos, pero que no pierden calidad en ningún momento, ¿no? Efectivamente, se van haciendo microchips cada día más pequeñitos, micrófonos más pequeñitos, auriculares más pequeñitos, con la misma potencia y la misma calidad que antes. O sea, eso no influye. Tenemos la materia prima más pequeñita para poder hacer aparatos más pequeñitos, pero el que el audífono sea un pelín más grande puede llevar la misma tecnología. Que el tamaño de los audífonos, más bien, nosotros lo adaptamos en base a la movilidad que la persona tenga en las manos, esa movilidad que tenga en las manos. Por ejemplo, ahora en la misma tecnología,
hemos metido lo que son los audífonos recargables. Ajá. El audífono recargable va muy bien a un audífono que se carga durante la noche, en 3 horas ya está cargado, y luego tiene o sea, dura la pila 24 horas cargada, para que la persona no tenga que estar cargando a cada 3 horas, sino que dura cada 24 horas. Y eso, yo cuando me lo explicaron, ese audífono, yo decía, si mis pacientes son todos muy listos, pero me demostraron, los ingenieros, me pusieron unos guantes con unas tablillas, que era equivalente a una persona de 80 años. Y yo fui incapaz de poner la pila. Es decir, porque estamos hablando de audífonos que hasta ahora el audífono tenía una pila normal, sí, que tenemos que quitar y reponer por otra cargada para que funcionen. Y sí, ahora no, ahora estamos hablando de que el audífono tiene como una batería, como un móvil, efectivamente, que cargamos cada noche, exactamente, para que tenga una duración de 24 horas. Ahí está la diferencia, en que el usuario no tiene que tocar nada, que no tiene que manipular. Exactamente. Normalmente todos los audífonos, hasta ahora que han llevado pilas, más pequeñitas, más grandes, todos los audífonos, por regla general, siempre recomendamos de que la pila se quite por la noche. Ya prácticamente el interruptor que había en los audífonos para encenderlo y apagarlo, eso ha desaparecido con la tecnología digital. Ya todo el mundo tiene que abrir el compartimento de la pila. Eso no es complicado. Lo complicado para muchas personas es el abrirlo y el tener que cambiar la pila. Una pila normalmente puede durar, en función del tamaño que sea y de la potencia que el aparato tiene que desarrolle, una pila puede durar como mucho unos 14-15 días. Hay aparatos que mucho menos. Que ya digo, depende del tamaño y de la energía que necesite ese audífono. Pero ese movimiento para ciertas personas y más con edad, la verdad es que les cuesta mucho trabajo. Entonces, estos audífonos de la batería recargable le ahorra mucha, o sea, le da mucha facilidad, porque ellos no tienen que cambiar la pila, sino sencillamente cuando se quitan el aparatito por la noche, lo dejan cargando en su cargador y hasta la mañana siguiente. Eso, la verdad es que va muy bien, muy bien, porque el usuario no tiene que cambiar la pila. Y el no tener que cambiar la pila, que nos encontramos con una cantidad de personas mayores que o bien están solos o a la hora de ponérselo, los familiares están trabajando y les cuesta trabajo de ponérselo, pues le está facilitando mucho la labor a todas estas personas que utilizan este tipo de aparatos. ¿Y es algo que esté plenamente instaurado? Es decir, ¿el tiempo llevará a que todo audífono que se fabrique sea con esta tecnología de baterías recargables o se siguen haciendo audífonos de pilas? Y si es así, ¿por qué? Sí, se siguen haciendo audífonos de pila. De momento no hay nada de que se vaya a ser todo recargable. Entre otras cosas porque las pilas recargables ahora mismo solamente el fabricante las fabrica de un tamaño. Entonces, si con el tiempo fabrican pilas más pequeñitas, igual a lo mejor se podrá hacer, pero una pila de un consumo medio de 10 días o cosas así en un aparato se puede poner, pero una pila que a lo mejor dure 4 días en un audífono va a tener que estar cargándola cada 2 o 3 horas. Entonces no lo veo yo todavía que eso vaya a llegar. Indudablemente las pilas se está avanzando muchísimo y hay ya pilas con una gran carga que a lo mejor esas se podrían hacer acumuladores para no tener que estar igual que los anteriores, para no tener que estar cambiándolas. Pero de momento, ahora mismo el horizonte no nos dice nada, en el horizonte no nos dice nada de que eso vaya a ocurrir. Y luego también los audífonos con las pilas recargables son muy buenos, pero claro, esa persona si tiene que transportarse a algún sitio tiene que siempre con su cargador, cuando de la otra forma lleva una pila de repuesto y es mucho más fácil. Entonces,
Depende de las edades de las personas, depende de las edades. Entonces eso ahora mismo no hay nada así que vislumbre que se pueda hacer. ¿Y de precio? ¿Cómo andan? De precio es exactamente igual. Un audífono con pilas recargables y un audífono con pilas de usar y tirar, prácticamente el precio es el mismo. La diferencia a lo mejor ahora mismo está en 120 euros, que es lo que vale el cargador. También es verdad que esos 120 euros que esta persona ahora mismo va a pagar de más, se lo va a ahorrar en pilas. Exactamente. Luego, hasta ahora mismo, los audífonos que se están recargando, no hay ningún problema de que el cargador se vaya a estropear, ni nada de eso. O sea, ahora mismo... pero yo no lo veo desde el punto de vista económico, sino lo veo desde el punto de vista práctico, que la persona lo puede mover y utilizar con más facilidad. No, o sea, precio prácticamente igual, lo que se ahorra en el pila se lo compra, o sea, lo pagan en el cargador, pero más que nada motivo económico yo no lo veo práctico, por aquello mismo de que he dicho anteriormente, que haya personas que les cuesta mucho cambiar las pilas. Lo que pasa es que es muy fácil para el usuario. Quien lo tiene está muy contento. ¿Cuánto dura un audífono, más o menos? ¿Cuál es el tiempo de vida media? Un audífono, mira, hay muchos criterios. Yo te puedo decir que nuestros audífonos tienen todos 5 años de garantía. Y esos 5 años de garantía nos comprometemos con el usuario a reparárselo tantas veces como haga falta. Siempre que sea una avería que creamos que puede ser del propio audífono. Si ya no lo traen que lo han metido en la lavadora, si no lo traen que lo han pisado, se le arregla también, pero eso ya tiene otros costes, ¿no? Un audífono yo lo estoy cambiando con 10 años aproximadamente. ¿Por qué? O sea, porque yo los mando. Yo siempre que viene una persona con el audífono estropeado, le mando a su servicio técnico y el servicio técnico ya pues es el que me dice, oye, piezas de esto no hay, ya tienen que comprar otro nuevo. Y eso normalmente lo dictamina el servicio técnico. Sí es verdad que antiguamente los audífonos tenían un servicio técnico más prolongado, porque los aparatos cambiaban menos, los sistemas cambiaban menos, y entonces eso permitía tener aparatos hasta con 14 y 15 años. Pero hoy en día la tecnología va avanzando tanto, el mantener esos productos para poder dar un servicio técnico, eso hace que los audífonos cuesten mucho más, y hoy en día los audífonos no están subiendo. Prácticamente los audífonos llevan ya 5 o 6 años con el mismo precio. Lo que nos va dando el fabricante son tecnologías superiores, al mismo precio del que teníamos antiguamente. Y los audífonos, pues normalmente, si se conserva bien, un audífono te puede durar muy bien 10 años. Ya con 10 años, si lo estropean, podemos tener problemas a la hora de repararlo, por todas esas cositas que en 10 años seguramente merecerá la pena un audífono nuevo con nuevas prestaciones y características que nos hagan escuchar mejor, ¿no? Sí, sí. Normalmente las personas, hombre, el precio de los audífonos es un precio que no está al alcance de todo el mundo, no está al alcance del mundo. También es verdad que hay audífonos, porque es una de las cosas que te quería comentar, hay audífonos de todos los precios. Hay audífonos de todos los precios, hay audífonos de un precio de lo que son audífonos, ¿no? Amplificadores de sonido, audífonos de unos 1.100 euros o cosas así, hasta 3.600. Todos sirven, lo que pasa es que el precio va marcando las definiciones que cada aparato tiene, las cualidades. El audífono, un audífono con unas prestaciones de estas de 1.100 euros aproximadamente, creo que está por ahí por el precio, esos audífonos son buenos.
Pero claro, no me venga el usuario diciendo, oiga, que yo cuando me meto en el restaurante no me entero. Entonces, esa lleva unas especificaciones para que en el software podamos entrar y poder corregir una serie de filtros y de controles para que esa persona... Pero los audífonos prácticamente casi todos son iguales. Lo que dictamina un poquitín es el microprocesador, y ese microprocesador es el que da las prestaciones que el aparato tiene. Exactamente. Audífonos hay de todos los precios, de todos los tipos, y para todo usuario, o sea, aunque tiene un precio un pelín así elevado, según uno, yo lo veo muy normal, pero los aparatos en sí todos son buenos, siempre, por supuesto, siempre que estén bien adaptados. Cuando percibimos un paciente que quiere un audífono bueno, también se le hacen muchísimas preguntas para poder afinar el aparato, o el audífono en este caso, afinarlo al máximo para que pueda tener muchas más prestaciones. Exactamente. Y ese es el trabajo que realiza día a día Centro Auditivo Ríos. Rafael Ríos, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más y por habernos puesto al día sobre las nuevas tecnologías asociadas al mundo de la audiología, de las que estoy segura seguiremos hablando en sucesivas entregas. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Igualmente. Bueno, y nosotros nos marchamos a ver cómo pueden ponerse en contacto con PTV, con Cuidamos de Ti, con nosotros. Háganos sus preguntas, consúltenos sus dudas, háganos sus sugerencias aquí en este teléfono y en este correo electrónico. ¿Tienes algo que contarnos? Envíanos un correo electrónico o déjanos un mensaje de voz o vídeo en WhatsApp. Si lo prefieres, contacta con PTV Córdoba a través de las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Y si lo que prefieres es intervenir en directo en cualquiera de nuestros programas, siempre tienes abierta nuestra línea de teléfono. PTV Córdoba, más de 30 años mirando por ti. ¿Qué es el desprendimiento de retina? El desprendimiento de retina consiste en una enfermedad, una patología en la que la retina se desprende de la pared del ojo. El ojo tiene en su pared, de dentro a fuera, la retina, la coroides, que es una capa llena de vasos, de venitas, es para darle de comer, digamos, la irrigación a la retina, y la esclera, que es lo blanco del ojo que vemos desde fuera. Cuando la retina se despega de esa otra pared, se llama desprendimiento de retina. Las causas del desprendimiento de retina normalmente tienen que ver con el gel que hay dentro del ojo. El ojo, por dentro, en toda su cavidad vítrea, tiene un gel que se llama gel o cuerpo vítreo, que es como una gelatina, que es básicamente ácido hialurónico y agua en su mayor parte. Esa gelatina, que está contra las paredes, con el tiempo pierde consistencia, se liquidifica, se hace menos gelatina, más líquido, y se colapsa. Al colapsar, tira de la retina y podría producir, es la causa de la mayoría de los desprendimientos, un desgarro en la retina. Un pequeño roto en el papel de pared. Vamos a decir que la retina es como el papel de la pared. Un pequeño roto en ese papel de la pared. Parte de ese líquido se va a colar por el roto y nos va a desprender, como si fuera una humedad en la pared, la retina. La inmensa mayoría de desprendimientos de retina tienen que ver con este mecanismo. Luego hay otros, menos frecuentes, pero también posibles, como son en los pacientes diabéticos, el crecimiento de unos vasos anómalos, unos vasos raros, durante el proceso de retinopatía diabética, una enfermedad del ojo por el azúcar, en el que esos vasos van a traccionar desde dentro. Es otra forma de desprendimiento. Y más raro serían los motivos traumáticos, es decir, un golpe puede producir también que la retina se desprenda, o un tumor que exude líquido y por esa acumulación de líquido también se puede desprender. Pero estas causas son menos frecuentes. Lo más habitual será un desgarro retiniano por una tracción, un tirón del gel vítreo.
Ese tirón, ese desgarro que se produce en la retina por esa tracción del vitrio, el vitrio colapsa en casi todo el mundo con el paso de los años. Es decir, cuando somos jóvenes suele tener una consistencia más gelatinosa, más entera. Cuando van pasando los años se pierde y colapsa. Eso ocurre en cualquier ojo sano, va a ocurrir ese proceso. Y aparecen esas moscas tan molestas que la gente ve, ¿no? Una mosquita negra que vuela para un lado, para el otro. Eso es normal. ¿Por qué se produce más desprendimiento de retina en unos casos que en otros? Pues es sobre todo la debilidad de la retina, es decir, la predisposición de esa retina que es débil, que es fina, como un papel de fumar, que ocurre normalmente asociado a altas miopías. Es decir, el paciente que tenga una alta miopía tiene una retina normalmente más fina, más débil, con más facilidad para que este tipo de desprendimientos del vitrio tiren y rompan la retina produciendo un desgarro. Principalmente es la alta miopía. Las miopías por encima de 9-10 dioptrías son las que más riesgo tienen de este tipo de enfermedad. Cuando la retina se ha desprendido de una capa que se llama epitelio pigmentario, que es la que le da de comer a la retina, lo que está pasando en esa retina desprendida es que no tiene alimentación, no tiene riego sanguíneo y por lo tanto se va a morir por falta de riego. El paciente va a percibir normalmente la presencia de muchas moscas nuevas, no las que él ya veía de siempre, sino como muchas moscas, la presencia de fogonazos de luz, de flashes de luz, como cuando nos echan una foto, pero de lado, o por abajo, por arriba, pero normalmente desde lado, y una zona del campo de visión como una cortina negra, como un velo. Dice, parece que por aquí lo tengo tapado, no veo. ¿Por qué? Porque esa zona desprendida de retina es la que no está produciendo una visión y el paciente lo percibe como una tela negra que cae. Esos son los síntomas habituales o los pródromos, los síntomas que empiezan antes del desprendimiento, y el desprendimiento suele ser ya cuando hay la tela negra. Se produce porque la retina que está desprendida simplemente no ve. Esto es un proceso indoloro y esto es importante. La retina no duele. O sea que me duele el ojo, ¿puede ser un desprendimiento de retina? No, el dolor no es una de las características. La retina es un tejido muy especializado, neurosensorial, que solo sabe ver luz. No sabe ni siquiera cómo duele, no tiene receptores del dolor y por lo tanto nunca va a doler. El diagnóstico del desprendimiento de retina lo debe de hacer el oftalmólogo mediante un examen de fondo de ojo. Normalmente el oftalmólogo va a poner unas gotas que van a dilatar la pupila y vamos a visualizar con un oftalmoscopio indirecto o directo, normalmente indirecto, y algunas pruebas complementarias ese desprendimiento de retina que se hace pues, asomándonos al ojo, digamos. Una vez que el diagnóstico está hecho, habrá que pautar o indicar ya el tratamiento, del cual hablaremos ahora. Sí, el desprendimiento de retina es una patología potencialmente grave. ¿Por qué? Porque la zona desprendida pierde vitalidad y es difícil de recuperar. ¿Cuándo es especialmente grave? Cuando se desprende la mácula. La mácula es la zona noble de la retina con la que vemos el detalle fino, si es un número o si es una letra. Cuando esa zona se ha desprendido, el pronóstico visual de ese paciente se resiente, porque aunque consigamos colocar la retina anatómicamente en su sitio, volver a pegarla a su pared, ya no funciona igual de bien que funcionaba. Entonces sí, es un diagnóstico de gravedad. El desprendimiento de retina como patología seria que es, tiene que ser acometida más o menos de urgencia. Quiero decir, en un día, 2, 3 días hay que operar esos desprendimientos. La urgencia va a depender del cuadro que vea el cirujano cuando lo explore y será más urgente según él lo vea y según la evolución del cuadro. Hoy en día la cirugía moderna de la retina consiste en la vitrectomía, es decir, entrar a la cavidad vítrea mediante unas pequeñas sondas muy pequeñas, comernos ese gel y ya operar sobre la retina con gases y con láser para poder pegar la retina en su sitio. Esto es la cirugía más habitual. Existe también la cirugía clásica en la que hacemos una cirugía diferente. Por fuera del ojo apretamos con una banda el ojo para que la capa se pega a la retina desprendida. Eso es una cirugía que cada vez se hace menos, todavía puede tener cierta indicación, pero cada vez hacemos más vitrectomía y menos cirugía clásica, porque tiene mejores resultados. Hay un tratamiento que es el láser en consulta, pero no es del desprendimiento de retina. Esto es una cosa que muchos pacientes me preguntan. ¿Me trataron el desprendimiento de retina en la consulta con láser? No. Lo que hicimos o lo que hicieron fue dar impactos de láser en la retina porque vimos un desgarro, que es, como hemos hablado antes, un factor de riesgo importante del desprendimiento de retina. Si se ha producido un desgarro en la retina, el líquido puede entrar por el desgarro y levantarme el resto de la retina. ¿Qué voy a hacer con el láser? Dar unos impactos alrededor del desgarro
una quemadura con el láser que va a producir que esa retina se quede más pegada y el agua no pueda entrar, el vitrio no pueda entrar a despegarme el resto de la retina. Esta es una forma, digamos, de prevención del desprendimiento de retina. Tras una cirugía de retina, el paciente va a depender mucho del caso. Habrá casos con una buena recuperación de la agudeza visual y casos más pobres, precisamente por la forma en la que se ha desprendido y por el tiempo que ha estado desprendida, sobre todo la zona que se haya desprendido. El paciente, después de una cirugía de retina, tiene un periodo largo de recuperación. Necesita de algunas posturas para que el gas que el cirujano deja dentro presione la retina contra la zona que queremos presionar. Por lo tanto, a veces es un posoperatorio incómodo, con una cara pues, mirando hacia el suelo, unos días o incluso algunas semanas. Luego tienen que pasar meses hasta que la retina vaya, digamos, acomodándose a su nuevo estado, y ahí es cuando valoraremos, a los 6 meses, cuando valoraremos el resultado o no de ese tipo de cirugía. El paciente que ya ha tenido un desprendimiento de retina, lo que tiene que hacer principalmente es cuidarse los ojos. Cualquier paciente con un desprendimiento de retina previo, con desgarros ya tratados o altamente miope, debe de conocer los signos y síntomas de un posible desprendimiento y acudir al oftalmólogo rápidamente. ¿Cuáles son esos signos, síntomas? Las moscas nuevas, acompañadas especialmente de flashes de luz, o la tela negra. Sobre todo si somos miopes altos, miopes de 8, 10 dioptrías, son los casos más dramáticos, pero bueno, cualquiera debe de saber estas indicaciones, y los pacientes que ya hayan sufrido un desgarro retiniano o un desprendimiento de retina en uno de los ojos, porque suele tener tendencia el otro ojo a hacerlo también. Se puede prevenir con láser, dando ese zurcido con láser que podemos hacer para intentar proteger más las zonas más debilitadas de la retina, reforzar, entre comillas, las zonas más débiles. Hay poco que podamos hacer. El paciente puede intentar no hacer actividades de grandes riesgos, cambios bruscos de presión, o dar cabezazos a un balón, que es un cierto traumatismo y por lo tanto cierto bamboleo de ese gel y puede producir tracciones, pero claro, decirle a un paciente que no vivas tu vida porque puede ser que tengas un desprendimiento de retina es un poco comprometido, porque además no lo sabes. Tú puedes explorar la retina en la consulta, si vemos algo, una lesión de riesgo en la retina, la podemos fotocoagular con láser, pero hay pocas cosas que realmente le puedes decir a un paciente, decir, vas a evitar el desprendimiento de retina si te comportas de esta forma. No, lo instruimos en lo que hemos hablado, todos esos signos, una consulta anual, sobre todo los altos miopes, para ver ese fondo de ojo bien y ver si hay lesiones de riesgo, y poco más, y vivir la vida de forma normal. No hay mucho más que podamos hacer. Hay vitaminas, hay una buena alimentación, siempre ayudará a todo, pero nada que realmente sea efectivo. Continuamos nuestro programa Cuidamos de ti. Para terminar, queremos dedicar unos minutos a hablar sobre el cáncer, pero el cáncer en términos positivos. En las primeras semanas de febrero se han celebrado sendos días del Día Mundial contra el Cáncer y del Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Y aquí en Córdoba, el Hospital Universitario Reina Sofía tiene mucho y muy bueno que decir para mejorar los datos que cada año vamos sabiendo, que vamos conociendo, esas cifras en torno al cáncer. En Córdoba se trabaja mucho y muy bien en este aspecto, y para dar cuenta de ello, hoy nos acompaña el oncólogo del Hospital Universitario Reina Sofía, Isidoro Barneto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias. Decíamos que estamos en disposición desde aquí, desde Córdoba, en términos generales, pero desde aquí, localmente en Córdoba también, de hablar del cáncer en términos positivos, ¿no? Pues sí, afortunadamente el concepto de enfermedad está cambiando y afortunadamente también los resultados de los tratamientos están mejorando. Hoy en día podemos decir que hay un porcentaje muy importante de tumores que se curan, otros en los que el tratamiento es eficaz y en cualquier caso que la supervivencia a largo plazo pues está mejorando. Las cifras que podemos manejar pues son las más recientes, las que ha publicado la Sociedad Española de Oncología Médica en su informe, coincidiendo precisamente con el Día Mundial del Cáncer, y estamos ante una enfermedad que cada vez hay que individualizar más, que en España en el año pasado pues afectó a más de 228.000 personas,
que en Andalucía pues fueron más de 32.000 y que condiciona pues una serie de alteraciones en la vida y en la calidad de vida de las personas que, bueno, pues que intentamos tratar e intentamos mitigar. Me gustaría remarcar un aspecto de la enfermedad. El otro día asistía a una conferencia en Sevilla y ponían el ejemplo del cáncer como el de una frutería. Nosotros entramos en una frutería y encontramos diferentes tipos de frutas, pero es que si nos fijamos, por ejemplo, en las manzanas, pues hay diferentes tipos de manzanas. Bueno, pues esa es la individualización que queremos nosotros con nuestros pacientes, saber el tipo de manzana. ¿Por qué? Pues porque cada tumor es diferente. Y el llegar a esa individualización de tratamiento nos lleva a poder ofrecer un tratamiento personalizado, que es lo que mejores resultados nos va a proporcionar. O sea, esa es la forma de trabajar en oncología. Esto no Sí. es como dijéramos, comparándolo ahora con una cafetería, café con leche para todos. No. Cada cáncer es distinto y cada paciente tiene unas necesidades. Afortunadamente, la individualización del diagnóstico nos lleva a una individualización también del tratamiento. Bueno, hemos conocido en los últimos días, según también distintas notas de prensa que ha ido emitiendo el Hospital Universitario Reina Sofía, que ha habido muchas mejoras según qué determinados tipos de cánceres, en los tratamientos de esos tipos de cánceres. Así vemos mejoras para cánceres de cabeza y cuello, para sí. Cánceres otorrinolaringológicos, y también en oncología, radioterapia y anatomía patológica incluso. ¿Podemos hablar de esas últimas mejoras? ¿A qué se enfrenta una persona que tiene cáncer en Córdoba y de qué puede beneficiarse? Bien, se puede beneficiar de una oncología en todo su ámbito, que está al mismo nivel que en cualquier otro hospital de España y de Europa, en la que los esfuerzos de diagnóstico y de tratamiento pues proporcionan, como decía antes, resultados. Y esos avances pues van en todos los aspectos de la enfermedad, van en los aspectos diagnósticos, pues porque desde, por ejemplo, desde las técnicas de imagen, las técnicas de radiología, las técnicas de medicina nuclear, lo que aporta la anatomía patológica en esa individualización, en esa definición del tipo de tumor y de todas sus características moleculares, lo que aporta un tratamiento, en este caso nos referíamos a los tratamientos de cabeza y cuello, pues un tratamiento con ayuda robótica, con ayuda para localizar muy bien el tumor y que la cirugía sea lo más exacta y lo más precisa posible, lo que aporta la radioterapia y lo que aporta todo el tratamiento médico, sin olvidar también los avances en los tratamientos de soporte y en los cuidados en las fases finales de la enfermedad, que también están ayudando mucho a los pacientes. Cuando hablamos de cáncer tenemos que hablar siempre de detección precoz, es sí. Muy importante, sí. ¿verdad? Hay un aspecto en el que la medicina tiene que insistir mucho y la oncología tiene que insistir mucho, y es en la prevención y en el diagnóstico precoz, porque ahí está la verdadera victoria frente a la batalla del cáncer. Es muy importante los hábitos de vida saludables, es muy importante luchar contra la obesidad, por supuesto contra el tabaco, contra el consumo de alcohol, vigilar la dieta, vigilar el peso, hacer ejercicio físico. Todo eso va a proporcionar una calidad de vida, pero además está demostrado que va a disminuir la incidencia de los tumores. Y luego aplicar los conocimientos que se conocen en el diagnóstico precoz de algunos tumores. Desgraciadamente no en todos, pero sí, por ejemplo, en la patología mamaria, en la patología colorectal, en algunos casos de tumores pulmonares, en la prevención de las lesiones cutáneas. En todo eso hay que insistir porque esa es la primera batalla contra la curación. En números generales, ¿sigue siendo el cáncer de mama el que más afecta a mujeres, el de pulmón a hombres, o han variado las cifras? En el varón, el cáncer más frecuente en España es el de próstata, seguido de pulmón, y en la mujer, la mama. Pero en la mujer está aumentando mucho el cáncer de pulmón. La mujer se ha incorporado un poco más tarde al hábito nefasto de fumar y está aumentando ahora la incidencia en ella.
¿Es el tabaco lo que más sube esa incidencia en el cáncer de pulmón? Sí, cerca de más del 80 y tantos % de los casos de cáncer de pulmón está relacionado con el tabaquismo. O sea que lo tenemos en nuestra mano, ¿no? Sí. Sí, si se consiguiese erradicar totalmente el consumo de tabaco, el cáncer de pulmón disminuiría mucho, mucho, mucho. ¿Hay otras relaciones causa-efecto tan claras como esta en el mundo del cáncer, con otros cánceres? Sí, hay exposiciones profesionales que se relacionan con algunos tipos de tumores pleurales. Hay la exposición solar y la aparición de tumores cutáneos, el melanoma. Sí, hay relación causa-efecto, pero la más clara es el tabaco, y el tabaco no solo con el cáncer de pulmón, sino con otro tipo de tumores. Bueno, has esbozado en cuanto a la prevención algunos puntos a tener muy en cuenta a la hora de prevenir. En este programa, por lo menos, lo hemos escuchado ya varias veces, no solo cáncer, sino otras enfermedades, claro, como las cardiovasculares, la diabetes, etcétera. Pero sí que me gustaría que hiciéramos un poquito de educación, es decir, que hablásemos de esa prevención y de cuáles son los asuntos que están en nuestra mano para evitar, por lo menos, la posibilidad que depende de nosotros de padecer un cáncer en el futuro. Sí, pues en el mismo orden que lo decía antes, lo primero, el tabaco. El tabaco hay que suprimirlo, Está relacionado con muchos tipos de tumores y además no solo hacemos prevención de tumores, sino también hacemos una prevención cardiovascular. Segundo, la dieta. Hacer una dieta sana, una dieta que incluya fruta, verdura, vegetales, que incluya legumbres, lo que nosotros hemos llamado siempre la dieta mediterránea, pero entendida como dieta mediterránea, que ayude a vigilar el peso. La obesidad está muy relacionada con algunos tipos de tumores. Cuidar y, como consecuencia de esa dieta, cuidar que el tubo digestivo funcione bien, vigilar el estreñimiento. Hacer ejercicio físico. Si nos propusiésemos hacer ejercicio físico, y ejercicio físico puede ser algo tan simple como caminar todos los días, la disminución se estima que podría ser hasta de un 20% menos de tumores. Vigilar la exposición al sol. El sol, la piel tiene memoria, la piel se acuerda de las lesiones, y el sol tiene una relación muy directa con la aparición de tumores cutáneos, fundamentalmente con el melanoma. Y luego estar pendientes de lo que son los signos de alarma y consultar pronto con el médico, aparte de estar dispuesto a ser incluido en los programas de diagnóstico precoz, pues consultar con el médico ante síntomas, lo que nosotros llamamos síntomas guía, pues como pueda ser una tos persistente, una ronquera, despedir sangre con el esputo, una alteración del tránsito digestivo, una mancha cutánea que cambia de tamaño o cambia de color, una diarrea persistente, una deposición con sangre, una orina con sangre, pues todo esto nos debe de llevar a no minimizar el síntoma y a consultar cuanto antes con el médico para intentar un diagnóstico lo más precoz posible. En el momento que llega el paciente con cáncer a manos de un oncólogo, ¿cuál es el tratamiento directo que tiene con él? ¿Cómo es ese camino que recorren ambos de la mano? Es variable, porque decíamos antes que hay muchos tipos de cáncer. Normalmente a oncología ya llega el paciente con el diagnóstico hecho y queda por perfilar algún dato adicional a ese diagnóstico. No solo el tipo de cáncer, sino la extensión que tiene, y correlacionarlo pues con una serie de datos de ese paciente, su estado general, su estado nutricional, su función de su médula ósea, de su hígado, de su riñón, y eso nos hace una individualización del paciente. Una vez que tenemos todos esos datos, tenemos que planificar el tratamiento. Hoy en día, también siguiendo pues una recomendación y una directriz de la sociedad, tenemos que hacer bandera de la multidisciplinariedad. El tratamiento de la enfermedad oncológica es un tratamiento multidisciplinar. Le corresponde quizá al oncólogo diseñar ese plan de tratamiento, y ese plan de tratamiento pues puede ser cirugía, puede ser radioterapia,
puede ser tratamiento médico, y ahí incluiríamos pues quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, o puede ser un tratamiento de soporte, un tratamiento de cuidados. Pues todo eso es lo que nosotros hacemos en nuestro día a día e intentamos diseñar y seguir en cada paciente. En Reina Sofía hemos conocido también que existe, como por ejemplo, una rehabilitación integral de pacientes con cáncer de laringe, es decir, se preocupan del post después, sí, una vez que pasa la enfermedad, en cómo rehabilitar a lo mejor la voz, la deglución en este caso, ¿no? Sí, existe. Sí. Cuéntenos un poco cómo funciona este. Bueno, afortunadamente vamos avanzando y vamos obteniendo mejores resultados, y eso significa que hay muchas personas que sobreviven a su enfermedad y que sobreviven con una calidad de vida muy buena y que les permiten incorporarse a su actividad más o menos normal. En ese aspecto, en ese punto, tiene valor pues toda la rehabilitación de la voz o de la fonación, de la forma, al faltar la laringe, la fonación ya por supuesto está artefactada y tiene que ser con una prótesis, pero bueno, hay educación de esa voz, igual que hay rehabilitación para los pacientes que se operan de un tumor de pulmón y para intentar recuperar la capacidad respiratoria, las mujeres que se operan de un tumor de mama para evitar el edema en el brazo y mejorar la movilidad del brazo, el seguimiento de los pacientes que se han intervenido de un tumor intestinal para el manejo de la ostomía y la recuperación del tránsito intestinal. O sea, que es una preocupación y entra también dentro del tratamiento integral del paciente. Bueno, pues antes de terminar, los datos nos dicen que cada vez hay más cáncer, pero también los datos en la mano nos cuentan que cada vez más hay más esperanza para esas personas con cáncer. Por supuesto. Eso es así, ¿no? Sí. Cada vez hay más, pero tenemos más esperanza. Bueno, hay más, tenemos que situarnos. Estamos en el siglo XXI. La medicina ha conseguido controlar la infección, ha conseguido controlar la patología cardiovascular, ha conseguido controlar una parte importante de patología degenerativa. Entonces, las personas viven más, están más expuestas a tóxicos, a irritantes, por lo tanto, pueden desarrollar, en esa sobrevida pueden desarrollar tumores. Por otro lado, hay un aumento de la población. Y por otro lado también están aumentando mucho, están mejorando mucho las técnicas de diagnóstico precoz. O sea que esas son las causas por las que estamos aumentando la incidencia de tumores. En cualquier caso, como decíamos, me gustaría terminar con un mensaje positivo, y es que estamos en buenas manos y que por supuesto esto va para adelante y con esperanza. Sí, y que el cáncer se puede vencer. Pues no hay mejor mensaje que ese. Isidoro Barneto, oncólogo de nuestro Hospital Universitario Reina Sofía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer haber compartido estos minutos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues con esta noticia, es un gran titular, el cáncer se puede vencer. Nos vamos a marchar hasta la semana que viene. Gracias por habernos acompañado un martes más en Cuidamos de Ti, y recuerden nuestra cita el próximo martes a las 8:30 aquí en PTV Córdoba.